Empezar a grabar para oremos. Amoroso y bondadoso Padre Celestial, a usted elevamos nuestra oración en este momento, reconociéndolo como Dios Todopoderoso, como aquel por el cual existen todas las cosas, pero también como un Padre amoroso que inclina su oído a escuchar nuestra plegaria. Padre de amor, permite que este momento en el cual tú nos has traído a esta reunión pueda ser un momento en el cual podamos estar 100% dispuestos a escuchar tu voz, que tu verdad pueda ser ensalzada a continuación, que podamos deleitarnos realmente en este mensaje precioso del tercer ángel, que podamos entenderlo, comprenderlo, que podamos estar dispuestos a mirar en él el mensaje de verdad presente que necesita ser predicado en este monumento solemne y vivido en cada una de nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, también nos dirigimos a usted con el deseo de que, siendo usted quien en épocas anteriores inspiró a estos hombres que en sus manos fueron instrumentos útiles, pueda también compartirnos, pueda también revelarnos, pueda también enseñarnos esta verdad y que de esa manera nosotros podamos ponerla por obra. Amado Padre, amado Espíritu Santo, quédense con nosotros, acompáñennos, se los imploramos, no porque seamos dignos, sino en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con el estudio de este precioso libro. Vamos a dirigirnos al capítulo número 4, a la página 61. El miércoles anterior tuvimos la oportunidad de iniciar la lectura de este capítulo. Alcanzamos a avanzar más o menos 3 páginas, pero a pesar de que fue relativamente corto el avance respecto a las páginas, pues fue un mensaje muy provechoso que nos permitió entender cuál es el devenir de los acontecimientos, ¿es cierto? Y cómo la profecía se ha cumplido ya hasta un grado muy avanzado, que como lo leímos el miércoles anterior, la imagen de la bestia se ha formado y aunque en esa eh, construcción de esta imagen faltan algunas cosas que se han venido desarrollando desde que se escribió este libro y el pastor Ate Jones dijo estas palabras en aquellas conferencias, eh, pues a la realidad hay una sola cosa que puede venir después de dicha formación, ¿cierto? De esta imagen, y es las plagas. Así que nosotros, en la lectura que tuvimos de el libro el miércoles anterior, habíamos llegado hasta esta frase, ¿cierto? Esta frase. A fin de comprender mejor los otros 2 puntos restantes para esta noche, decía el pastor Ate Jones, es necesario que os presente en líneas generales el que será el próximo tema relativo a las plagas. Hasta allí habíamos llegado, ¿no es cierto? Así que con eso en mente vamos a disponernos a continuar con la lectura de este capítulo y de este maravilloso tema. El pastor Ate Jones aquella noche continuó diciendo, la primera plaga cae sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, según Apocalipsis 16, 1 y 2. Y es precisamente a ellos a quien va dirigido el mensaje de advertencia. Sigue a continuación el resto de plagas, una tras otra, en sucesión hasta la sexta,
bajo la cual los espíritus de demonios reúnen a los reyes de la tierra en todo el mundo para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es al venir el Salvador, cuando se lucha esa batalla, ya que leemos: vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Por ese tiempo, el séptimo ángel derrama su copa por el aire y sale una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, diciendo: consumado es. Entonces hay relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Toda isla huye y los montes desaparecen. El cielo se repliega como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla son quitados de sus lugares. Entonces el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida a la bestia y a su imagen. Y el resto de los malvados que no lucharon en la batalla de Armagedón fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo. Esa espada que salía de la boca del que montaba a caballo es el resplandor de la venida del Señor. Bueno, muy bien, hemos observado bastantes pasajes de la Biblia que, al ser colocados en un orden adecuado o en un orden cronológicamente correcto, nos hablan de el devenir de las cosas, ¿no es cierto? Lo que ha de suceder muy pronto, y de cómo, después de que se ha formado esta imagen de la bestia, pues las plagas van a caer sobre un grupo específico de personas, ¿no es cierto? Y como lo hemos leído en reiterados de estos versículos, pues ese grupo no es otro sino aquellos que adoraron a la bestia y adoraron aquella imagen que se ha formado de la bestia, ¿cierto? Así, una tras otra, desde la primera plaga hasta la sexta plaga, que se mencionan en el libro de Apocalipsis, y hasta llegar a la venida del Señor. Posteriormente, estos malvados serán destruidos, ¿no es cierto? Así como la bestia, el falso profeta y aquella imagen que se había formado de esta bestia. Así, dice el pastor Ate Jones, los eventos que están directa e inseparablemente relacionados con el fin del mundo son precisamente los que seguirán a esa obra que no podemos dejar de hacer. Esa es hoy la realidad. Muy bien, yo les pregunto, mis queridos hermanos, según lo que hemos venido estudiando en el miércoles anterior y los miércoles anteriores, ¿cuál es aquella obra que no podemos dejar de hacer? Voy a volver a leer este párrafo. Así, los eventos que están directa e inseparablemente relacionados con el fin del mundo son precisamente los que seguirán a esa obra que no podemos dejar de hacer. ¿Cuál es esa obra? Quisiera escucharlos, por favor. Quisiera que lo podamos recordar entre todos. No podemos dejar de predicar el mensaje del tercer ángel, la solemne advertencia que tenemos por delante, dar el fuerte pregón, anunciar y advertir de que quienes reciban la marca de la bestia van a recibir las plagas, que el tiempo de gracia está pronto a cerrarse. Ok, muy bien, muchas gracias. Por supuesto, no podemos dejar de predicar un mensaje que se nos ha encomendado de una forma muy especial para este momento de la historia tan solemne en el cual nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Dar el mensaje del tercer ángel y formar parte del fuerte pregón. Hemos de alzar nuestra voz y dar un sonido certero a la trompeta en función de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dice el pastor Atellón, esa es hoy la realidad. Hace una pregunta, hermanos. ¿Creéis que vendrán las 7 últimas plagas tal como ha venido la imagen de la bestia? La audiencia aquella noche respondió sí. Estuvimos esperando que viniera la imagen de la bestia.
ya ha venido. ¿Qué podemos esperar ahora? Las 7 últimas plagas. ¿Creéis que se acerca el fin del mundo con sus 7 últimas plagas tan ciertamente como se ha formado la imagen de la bestia? La audiencia aquella noche volvió a repetir sí. ¿Creéis que al caer las 7 últimas plagas viene el fin del mundo? La audiencia respondió sí. Siendo así, esas cosas significan mucho para nosotros en el tiempo presente. Es decir, aquella noche el pastor Ate Jones hizo un llamado a ser consecuentes con aquello que nosotros decimos creer, ¿cierto? Y no solamente con aquello que nosotros decimos creer, sino contra las evidencias inequívocas que se estaban presentando ante sus ojos de cómo la profecía se estaba cumpliendo precisamente en esos momentos de la historia. Ahora, desde allí hasta acá, pues ya nosotros hemos hecho la cuenta en más de una ocasión. Han pasado casi 130 años, ¿no es cierto? Desde cuando se pronunciaron estas palabras y los avances secretos y otros no tan secretos han sido agresivos respecto a la formación de esta imagen que se ha formado, pero que ha continuado con este proceso y aquellos acontecimientos respecto a la persecución, respecto a muchos otros sucesos referentes a cómo se ha de comportar esta imagen, ¿no es cierto? Y cómo ha de hablar, cómo se ha de comportar, ¿no es cierto? Y qué es lo que ha de hacer. Entonces, el pastor Atellón dice, si nosotros vemos lo que ha sucedido delante de nuestros ojos, pues esto nos da mucha más luz, mucha más seguridad para que lo que falta por venir también se va a cumplir. Vivamos de una forma solemne respecto a esa realidad. Siendo así, estas cosas deben significar mucho para nosotros, no deben ser solamente una teoría, no deben ser solamente un estudio en el cual podamos ver que lo que muchos esperan que suceda en el futuro realmente ya ha sucedido en el pasado y ha continuado ese proceso en nuestros días. Bueno, eso es muy importante, ¿no es cierto? El conocimiento y la verdad juegan un papel muy importante dentro de este proceso para cumplir nuestra misión y para la salvación y la santificación. Sin embargo, debe ser más que solamente conocimiento, debe significar mucho en nuestra vida, de tal forma que esta gire en torno a esta realidad, ¿cierto? Dejemos aquí este punto por ahora, dijo el pastor Ate Jones, y dirijamos nuestra atención a otro asunto en relación con el gobierno y con las consecuencias inevitables de lo que ha hecho. Me refiero a las consecuencias para el propio gobierno. Comencemos por Hechos 17, 26 al 27. Pablo está llamando la atención de las personas a Dios y declara, bueno, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios hizo esa nación de seres humanos para que morasen en toda la faz de la tierra y asignó el tiempo y los límites de la habitación al pueblo que componía esa nación, señalándole un determinado espacio. Dios concedió a esa nación un tiempo. ¿Con qué propósito? Para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Para que busquen a Dios, en cuyo caso quizá lo pudieran encontrar. No, no hay quizá al respecto. Si lo buscan, ¿qué sucederá? Que lo encontrarán. Quien lo busca, lo halla. Del cuarto capítulo de Daniel aprendemos que Dios está por encima de los reinos. Amén. Y lo da a quien quiere. El propósito de Dios respecto a las naciones es que lo busquen a Él. Por consiguiente, cuando una nación rechaza al Señor, ¿qué utilidad tiene? Ninguna. Ahora, ¿rechazará
el Señor a una nación por tanto tiempo como ésta lo busque? No lo hará. Es decir, mientras la nación esté buscando del Señor, Dios no la rechazará. ¿Cortará una nación mientras en ella haya gente que busca al Señor? La respuesta es no. No lo hizo antes del diluvio, tampoco en Sodoma y Gomorra. De haber hallado a 10 personas que buscaran al Señor en Sodoma y Gomorra, no las habría destruido. Pero no pudo encontrar ni siquiera 10, según el registro bíblico. Cuando hizo la promesa, Abraham le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Había dispuesto Dios límites para su habitación? Ciertamente. ¿Con qué propósito? Para que buscaran al Señor. Por tanto tiempo como buscaran al Señor, conservarían ese lugar que Él les había asignado. Dios no daría esa tierra a Abraham, su amigo, ni a la simiente de Abraham, por tanto tiempo como hubiera personas allí que buscaran al Señor. El pueblo de Dios no podía ocupar aquel territorio hasta que hubiera llegado a su colmo la maldad del amorreo. Ahora bien, una vez alcanzado este punto, no tendría más sentido que siguieran ocupando la tierra. Bien, el pastor Atillón se está dando varios ejemplos de naciones en diversos momentos de la historia que fueron destruidas por el Señor, pero no destruidas bajo un gobierno tiránico, sino destruidas porque alcanzaron el límite máximo de la maldad de ese pueblo, dejaron de buscar al Señor y por tanto perdieron el sentido de su existencia. Si el sentido de la existencia de una nación es poder agradar al Señor, buscar al Señor y actuar acorde a su voluntad, pero esa nación se rehúsa a hacerlo, no hay más razón para que la nación siga existiendo. Sucedió en el caso de Sodoma y Gomorra, sucedió en el caso del amorreo y por eso entregó a aquella nación al pueblo de Israel. El pastor Atillón está tratando de mostrar los precedentes respecto a la conducta del Señor con las naciones cuando éstas se rebelan contra él y alcanzan el punto máximo de su pecado, ¿cierto? De su maldad, como dice la Biblia. Cuando Dios establece un pueblo en la tierra a fin de que busque al Señor y ese pueblo se niega a buscarlo, ¿de qué sirve que siga allí? Permitirles que sigan ocupando la tierra significaría solamente la perpetuación de su iniquidad. En consecuencia, el Señor introdujo allí su pueblo en aquel tiempo y expulsó a los amorreos. Ahora bien, su pueblo hizo exactamente lo que se le dijo que no hiciera. Entonces la tierra los expulsó de allí, o Dios los expulsó de la tierra, entregándolos en manos del rey de Babilonia. El ejemplo que se está presentando, pues aplica para todos los pueblos. Es más, podríamos decir sin miedo a equivocarnos que aplica de forma especial y directa a la nación de Israel. Si había un pueblo en esta tierra que por sobre cualquier otro pueblo tenía el propósito de ser una nación para buscar al Señor, ese era el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel llegó a un punto en el cual dejó de buscar al Señor y perpetuó o extendió o prolongó sin límites su maldad, era necesario entonces que aquel pueblo fuera esparcido como lo fue a través de las manos del rey de Babilonia. Recuerden el principio, Dios está por encima de todos los reyes, como lo habíamos leído anteriormente, y da los reinos a quien él quiere, ¿no es cierto? Dios había establecido Babilonia con un propósito, también señalando los límites de su habitación. ¿Qué esperaba con ellos? Que buscara al Señor. Nabucodonosor lo hizo en su día,
proclamando la existencia, la gloria y el honor del Señor a todas las naciones de la tierra. Y mientras hubo un hombre dentro de Babilonia que buscó al Señor, en este caso su rey, el Señor mantuvo a la nación de Babilonia para que pudiera cumplir con un propósito, ¿no es cierto? Recordad cómo lo expresa el capítulo 4 de Daniel. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y a continuación relató su experiencia. Veamos los términos de su proclamación. ¿Qué fue lo que dijo Nabucodonosor? Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, su señorío de generación en generación. El Señor había dicho a Nabucodonosor que le había dado todas aquellas tierras y naciones. Debían servirle a él, a su hijo y al hijo de su hijo hasta que llegara el tiempo de su habitación. Entonces, cuando llegara ese momento, ¿qué sucedería? Que muchas naciones se servirían de él. Dios había determinado el tiempo y la extensión de su habitación, de forma que al llegar a ese tiempo, muchas naciones se servirían de Babilonia. A Nabucodonosor lo sucedió su hijo y después su nieto Belsasar, quien en lugar de buscar y honrar al Señor, tomó los vasos de la casa del Señor y los empleó en sus fiestas lascivas, dando así completamente la espalda a Dios. Entonces, una vez que la nación a través de sus líderes le había dado la espalda al Señor, ¿qué utilidad tenía para el Señor aquella nación? Ninguna. En aquella misma hora aparecieron en presencia del rey los dedos de una mano humana escribiendo en la pared. Este era el significado de las palabras escritas. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dios suscitó entonces a los medos y a los persas. ¿Buscaron ellos a Dios? Dios había llamado a Ciro por su nombre antes de que éste apareciera en escena. Por entonces Ciro no conocía al Señor. Dios había dicho, te llamé por tu nombre, te puse un nombre insigne, aunque no me has conocido. Ciro encontró al Señor y proclamó su nombre a todas las naciones. El profeta de Dios en Jerusalén dio a conocer a Ciro esa palabra de Dios relativa a él. Ved Esdras 1, 1 al 3, con qué resultado. Dice la palabra del Señor, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar este decreto de palabra y también por escrito en todo su reino. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él. Suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro encontró al Señor y lo proclamó a todas las naciones de la tierra. Algo así había sucedido ya antes que llegara Ciro. Darío fue quien sucedió a Belsasar. Y leemos de Daniel 6, 26 al 27 lo que hizo Darío. De parte mía es promulgada esta orden, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra.
Él ha librado a Daniel del poder de los leones. La anterior es una espléndida proclamación de Dios, de su gloria y poder. Se diría que son las propias palabras de Daniel. Así, los medos y los persas buscaron y encontraron al Señor. Pero en el capítulo 11 de Daniel leemos, también yo, hablando el ángel Gabriel, en el primer año de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Se trata de Grecia. En Daniel 10:20 leemos, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. El ángel permanecería allí por tanto tiempo como fuera bienvenido. Cuando llegara el tiempo en que no quisieran buscar más al Señor, el ángel partiría. Pero al irse el ángel, también se iría a Persia y vendría una nueva nación, Grecia. ¿Con qué propósito estableció el Señor a Grecia? Bueno, con el mismo propósito que permitió que cualquier otra nación llegara al poder, para que esa nación buscara al Señor, como lo hemos visto en el ejemplo de Babilonia, en el ejemplo de los medos y los persas y ahora con Grecia. Daniel 8, 21 al 23 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. La Biblia estaba profetizando de que el reino de Grecia sucedería a los medos y a los persas y que tendría un gran apogeo, ¿no es cierto? Que este rey, simbolizado por aquel cuerno grande entre sus ojos, tendría mucha relevancia, que una vez que este rey eh, dejara de ser, el reino entraría en manos de 4 hombres importantes y que a través de esos 4 hombres importantes se dividiría en otros 4 reinos. Pero que el fin del reinado de estos reinos llegaría en las mismas condiciones como llegaron el fin de los reinados de los otros reinos a los cuales el Señor les había dado dominio. ¿Cuándo? Cuando aquellos hombres se olvidaran del Señor, dejaran de buscar al Señor y sus transgresiones llegaran hasta el colmo, hasta el punto límite, el Señor les tendría paciencia. Bajo ninguna circunstancia puede pasar por nuestra mente que entonces el Señor simplemente toma, utiliza y cuando no le sirve más, lo bota o lo rechaza, sino que el Señor en su infinita misericordia tiene paciencia hasta lo sumo, ¿cierto? El ejemplo de Sodoma y Gomorra es una muestra clara de ello. El Señor no es que estaba solicitando que toda la nación por completo en ese momento estuviera buscándolo. Aun cuando hubiera un remanente dentro de la nación, el Señor tendría paciencia para con esa nación, ¿no es cierto? Pero cuando las políticas de la nación en un todo, de forma general y a través de sus líderes fueran contrarias, pues el Señor rechazaría esa nación. Algunos de esos individuos de forma personal seguirían contando con la oportunidad de poder acceder a la salvación, poder acceder al Señor, poder buscar al Señor y ser parte de sus propósitos? Por supuesto que sí, pero cuando la nación, desde sus lineamientos, estatutos y sobre todo desde sus leyes, porque así es como se expresa una nación,
le diera la espalda por completo al Señor, no habría más sentido para que la nación prevaleciera, ¿cierto? Veis tras vez, no, perdón, veis que vez tras vez las naciones caen cuando la transgresión alcanza su límite. Y los transgresores llegan a ese límite cuando se disponen en contra del Señor. Es al cumplirse la medida de su iniquidad cuando a las naciones les sucede otro reino. Así, podéis ver que en ese versículo está contenida toda la filosofía del asunto. Dios establece naciones a fin de que lo busquen, y cuando éstas rehúsan buscar al Señor y deciden darle la espalda, lo siguiente que sucede es que esas naciones desaparecen del mundo. Así de simple. Roma fue la nación que sucedió a Grecia. Cristo vino en los días de Roma, a quien fue predicado el evangelio de Cristo por más corrompida que estuviera. Roma llegó a ser una iglesia apóstata que mientras profesaba el cristianismo como una forma exterior, recurría al poder del gobierno romano para obligar a las personas a que aceptaran la religión de Roma, forzándolas así a desobedecer a Dios. ¿Qué sucedió entonces al gobierno de Roma? Que fue barrido de la tierra. Sucedió exactamente lo mismo. Malo como era el gobierno de los días de Tiberio, de Claudio y de Nerón, Dios predicó el evangelio a Roma y llevó a multitud de almas a la luz y el conocimiento del evangelio. El apóstol Pablo predicó el evangelio al propio Nerón en 2 ocasiones. Le fueron presentadas las glorias del cielo, pero cuando el evangelio resultó pervertido de la forma en que lo fue, viniendo a ser una tapadera para justificar la iniquidad, y en lugar de buscar realmente al Señor, pervirtieron los mismos medios por los que Dios estaba ofreciendo la salvación, ¿qué podía hacer el Señor por un pueblo como aquel? El evangelio es el único medio por el que Dios puede salvar a una persona. Pero cuando se transgiversa el evangelio y se lo emplea como una tapadera para la maldad, ¿cómo puede salvar el Señor a quien hace tal cosa? Nada queda ya que pueda impresionar. Bueno, este mensaje es un mensaje muy solemne, muy fuerte, ¿no es cierto? Que podemos observar con total claridad cómo se aplicó a las naciones en cualquier momento de la historia. Dios, a pesar del pecado y a pesar de la rebelión, las cuales nunca tomaron por sorpresa al Señor, Dios siguió estando en el control de las cosas, ¿cierto? Y permitiendo que ciertos poderes, ciertas naciones llegaran al poder mientras éstas estuvieran dispuestas a buscarlo, ¿no es cierto? Y hacer instrumentos útiles en sus manos. Sin embargo, cuando el límite de la iniquidad, el límite de la maldad llegaba a su punto más alto, esto solo sucedía cuando las personas dejaban de buscar al Señor, no había otra razón para que la nación siguiera existiendo y la nación entraba en desgracia, ¿no es cierto? Eh, Hay una aplicación allí también muy práctica para nuestras vidas. A pesar de que el pastor Atellón lo está hablando desde el punto de vista, digamos, histórico en este momento y posteriormente profético, como lo vamos a ver más adelante, también podemos sacar aplicaciones personales para nosotros. Cuando nosotros dejamos de buscar al Señor, pues su bendición deja de estar con nosotros y por supuesto que no podrá venir absolutamente nada bueno cuando nosotros dejamos de cumplir el propósito para el cual hemos sido creados, que es buscar al Señor, alabarlo y permitir que sus designios puedan ser una realidad de nuestras vidas. En vista de lo que hizo en Roma el poder de una iglesia apóstata, ¿podía permanecer por más tiempo? Bueno, vale la pena aquí mencionar que nosotros ya hemos visto en partes anteriores de este libro cómo el pastor A.T. Jones traza una similitud muy clara y muy patente entre Roma como nación y la bestia allí en el Imperio Romano, la Roma papal, y cómo esta bestia, ¿no es cierto?, influyó poderosamente
en la nación, se adueñó del poder, habló a través de ese poder y hubo un modus operandi muy claro. En capítulos anteriores hemos visto que eso que sucedió entre la bestia y el imperio, pues volvió a suceder con total claridad en los estados de Norteamérica entre la nación y la imagen de la bestia que se formó a través de las iglesias protestantes apóstatas, ¿cierto? Ahora, el pastor A.T. Jones vuelve a utilizar esa misma similitud, vuelve a utilizar el símil para mostrarnos lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y lo que está a punto de suceder, ¿cierto? Él dice, en vista de lo que hizo en Roma el poder de una iglesia apóstata, ¿podría permanecer por más tiempo? La respuesta es no, como ninguna de las otras naciones. Tenía que ser barrida de la tierra. Ahora sí, y esta nación, los Estados Unidos, ha incurrido en el mismo tipo de iniquidad. Se trata de apostasía. Las iglesias han dejado a Dios y han recurrido al poder de este gobierno, quien se ha vendido a ellas y ahora compele a las personas a que deshonren a Dios. ¿Qué es entonces lo que espera esta nación? La respuesta de la audiencia es la destrucción. Sí, pero antes de que Dios la derribe, enviará un mensaje a todo el que quiera ser salvo. Recuerden lo que nosotros mencionamos anteriormente. Cuando una nación deja de cumplir el propósito como nación, la nación tiene que ser destruida. Pero eso no quiere decir que existan personas específicas e individuales dentro de la nación que puedan proceder a arrepentimiento y alcanzar misericordia. En Estados Unidos, una vez que se ha formado la imagen de la bestia y la nación ha entrado en apostasía, nosotros sabemos que una sola cosa puede venir después de la apostasía y es la destrucción o la ruina de la nación, la ruina nacional, ¿cierto? Sin embargo, antes de que esa ruina nacional se complete, hay un mensaje que debe ser predicado en esa nación. Ahora, no solo en esa nación, sino por extensión al mundo entero, ¿cierto? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje? El público responde en esa ocasión. ¿Cuál es ese mensaje? La audiencia responde el mensaje del tercer ángel. Así es. No nos confronta eso cara a cara con el hecho de que el mensaje del tercer ángel, tal como está escrito, es todo cuanto tenemos que dar y que lo que hemos de hacer llegará a todo el que vaya a escapar llegará a todo el que vaya a escapar de la ruina que se cierne sobre esta nación devota que ha terminado siendo seducida y secuestrada por una iglesia que hace profesión de protestantismo. Bueno, quiero resaltar aquí, por favor, o quiero que nosotros meditemos, mis queridos hermanos, en aquella frase. No nos confronta eso cara a cara con el hecho de que el mensaje del tercer ángel, tal como está escrito, es todo cuanto tenemos que dar, todo cuanto tenemos que dar. Miren, el miércoles anterior nosotros habíamos tenido la oportunidad, iniciando el capítulo, de leer una frase muy contundente, muy contundente. Hemos de dar un fuerte pregón, hemos de dar un mensaje claro. Y ese mensaje claro, el mensaje del tercer ángel, solo puede ser dado en los términos en los cuales está escrito. ¿Lo recuerdan? Ya el pastor Atellón nos lo había mencionado, ¿no es cierto? Solo puede ser dado en los términos en los cuales está escrito. Ahora vuelve a mencionar, si este es el panorama y si sabemos que la destrucción es el único paso que vendrá a la apostasía, no debemos ser confrontados por este mensaje y dar el mensaje del tercer ángel tal como está escrito. Esto, mis queridos hermanos, es lo único o es todo lo que debemos dar. Debe formar el centro de nuestro mensaje, ¿cierto? El todo de nuestro mensaje. Lo que sigue es el fin del mundo.
no nos centra eso, no nos lleva cada día y cada hora a los eventos que han de desembocar en el fin del mundo. Recuerden lo que habíamos mencionado un poco atrás, ¿no es cierto? Y lo que habíamos mencionado un poco atrás era, esto no nos confronta y no debe ser algo muy importante para nosotros. Bueno, ahora se expresa con otras palabras, ¿no es cierto? No nos centra y no nos lleva cada día y cada hora a los eventos que han de desembocar en el fin del mundo. ¿Os parece difícil hacer que lo vean los habitantes de la tierra? ¿Es difícil señalarles lo que sucedió a las naciones que nos precedieron? ¿Será difícil hacer ver a los propios mundanos que aquí existe una unión de iglesia y Estado, que la iglesia ha tomado cautivo al gobierno de los Estados Unidos? ¿Ha de resultar difícil hacerles ver eso? Hermanos, si nos acompaña el poder de Dios y presentamos claramente ante las personas los hechos tal como son, explicándoles a continuación a dónde van a llevar, eso les hará pensar. En otras palabras, ¿es difícil? Bueno, la respuesta es, si nos acompaña el poder de Dios, es un mensaje que fácilmente puede ser entendido por las personas y los llevará a pensar, los llevará a la acción, ¿cierto? Cuando nosotros podemos presentar claramente y sin titubear las evidencias de lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, y lo comparamos con la historia, podemos encontrar en la historia un precedente que pueda abrirle los ojos a las personas de lo que ha de suceder y lo que está sucediendo precisamente delante de nuestros ojos. Hermanos, hay más poder convincente y motivador en la simple declaración por la fe en Dios de las consecuencias de esos asuntos como un hecho cierto que en toneladas de argumentación. Es decir, cuando nos presentemos a las demás personas, incluso a las personas mundanas, como dice el texto, hay más poder cuando les presentamos las evidencias de lo que ha sucedido, de cómo ha sucedido y de qué dice la historia que han sido las consecuencias ante esas acciones, que toneladas de argumentos respecto a otras cosas, ¿cierto? Es el estudiar y el entender estas evidencias de lo que está sucediendo hoy en día, lo que debe formar parte muy importante dentro del mensaje que nosotros predicamos al día de hoy. Señalemos esas cosas que están a la vista de todos y llamémosles la atención a ellas, mostrándoles cuál será su futuro. Señalemos esas cosas que están a la vista de todos y llamémosles la atención a ellas, mostrándoles cuál será el futuro. Digámosle en el temor de Dios, mediante la gracia y poder que nos lo otorga, las cosas que están por venir. Hagámoselas saber mediante los hechos objetivos con fervor y devoción por Dios. Que quienes nos oigan estén seguros de que nosotros mismos creemos firmemente en ello. Y eso traerá mayor convicción que la argumentación doctrinal. Que quienes nos oigan estén seguros de que nosotros mismos creemos firmemente en ellos. Bueno, vaya amonestación, ¿no es cierto? Y eso traerá mayor convicción que cualquier otro argumento doctrinal. Prediquemos el mensaje tal cual es hoy. Muy bien, miren, cuando nosotros iniciamos la lectura de este libro, nosotros hemos desde el primer momento identificado cuál es el propósito central de esta lectura, ¿cierto? El propósito central de esta lectura es cuál es el evangelio que nosotros debemos vivir al día de hoy. Es el mensaje central. ¿Cuál es el evangelio que nosotros debemos vivir? Y de la mano de ese mensaje central encontramos el mensaje de estamos estudiando este libro para poder entender cuál es el mensaje que nosotros debemos predicar. Sin embargo, en este proceso
no podemos alterar el orden de las cosas y pretender obtener buenos resultados. El texto es claro. Quienes nos oigan deben estar firmemente convencidos de que creemos en ello, de que vivimos este mensaje, y entonces eso traerá convicción a los demás, más que cualquier argumento de doctrina o más que cualquier palabra vacía. Lo que nosotros vivamos, eso será lo que las otras personas estarán dispuestos a creer. Por lo tanto, es muy importante que nosotros encontremos esta motivación, la motivación de conocer el mensaje del tercer ángel en toda su extensión y amplitud para poder vivirlo y de esa manera que las personas puedan ser convencidas por el Espíritu Santo por lo que nosotros estamos viviendo y obviamente también predicando al mundo y anunciando a través del fuerte pregón. Veamos ahora otro pensamiento. Dios tenía una iglesia en el mundo y una nación en la antigüedad, ¿no es así? Cristo vino a esa iglesia y a esa nación. Predicó el Evangelio de Dios, revelando en sus principios vivientes el misterio de Dios, Dios con los hombres, Dios en carne, Dios en el hombre, la esperanza de gloria. Le reveló eso, pero no quisieron recibirlo. Lo rechazaron. Decidieron matarlo. Lo persiguieron ante Pilato por blasfemia, pero éste no podía condenarlo judicialmente a cuenta de una blasfemia, puesto que esa era una ofensa solamente para la ley judía. En consecuencia, Pilato les dijo, tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. A lo que ellos replicaron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Sin embargo, no podían ejecutarlo en ausencia de una orden del Imperio Romano. Pilato preguntó, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Respondieron, crucifícale. Pilato les preguntó entonces, ¿a vuestro rey he de crucificar? A lo que respondieron, no tenemos más rey que César. ¿No rechazaron con ello al Señor de la forma más absoluta para alistarse con César? Tuvieron que asociarse a César para poder luchar contra la verdad de Dios. De lo contrario, les habría sido imposible. Cuando le dieron la espalda a Dios y lo rechazaron de forma deliberada, acogiéndose en su lugar a César por rey, se estaban aliando con un poder terrenal ante la presencia del poder de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban entrando abiertamente en apostasía. Estaban dando pie a una unión que el Señor prohíbe. Se unieron con el Estado, se unieron con la nación para poder perseguir a la verdad, ¿cierto? A la verdad de Dios, para poder levantarse contra el Señor. Pregunta, ¿qué más podía hacer el Señor por ellos como pueblo, como iglesia, como nación? Bueno, la respuesta es nada según todos los ejemplos que hemos visto anteriormente. Había personas en la nación, había personas en la iglesia que temían a Dios y no se implicaron en eso. Pero los representantes de la nación, los hombres que representaban la iglesia, eran responsables. Se alistaron con César y alistaron a la nación e iglesia con César, dando la espalda a Dios. Siendo así, el Señor no podía hacer nada más en favor de ellos como nación ni como iglesia. Todo cuanto podía hacer antes que la ruina absoluta e inevitable la barrera del mundo era llamar a que salieran de ella todos los que quisieran recibirlo, es decir, a dar un fuerte pregón, a predicar un mensaje especial para ese momento de la historia y para las personas que formaban parte de la nación y de la iglesia que estuvieran dispuestas a acudir al Señor. En consecuencia, envió su mensaje, su evangelio a la gente de su día, y hubo muchos que salieron de esa iglesia apóstata para aceptar el conocimiento de Dios. Dentro de ellos llamó a un pueblo para representar su nombre. Mediante el evangelio que Cristo hizo llegar a aquella iglesia apóstata, los que habían de ser salvos se separaron para reunirse.
Entonces el Señor les dio una advertencia instruyéndoles acerca de cómo debían huir cuando todo el sistema resultara destruido. Ojo, mediante el evangelio que Cristo hizo llegar a aquella iglesia apóstata, los que habían de ser salvos se separaron. Se separaron. Ahora, ¿cuál es el mensaje del tercer ángel que nosotros hemos de predicar en estos días? ¿Cuál es? Hermanos, por favor, podemos abrir el micrófono. ¿Cuál es? Mensaje del tercer ángel. Muy bien, ¿y qué dice? Si alguno adora a la bestia de su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado por en el cáliz de su ira. Ok, muy bien. Será Y ese atormentado mensaje con viene fuego de azufre. Sí, acompañado, gracias, hermana Ángela, acompañado directamente de un mensaje a salir en sí, medio de una iglesia apóstata, ¿sí o no? y Salid siempre de ha sido ella, así. pueblo mío, ¿no es cierto? Y miren que en la antigüedad sucedió de la misma manera. Se debía predicar un mensaje para que las personas sinceras y fieles estuvieran dispuestas a salir de una iglesia apóstata, a separarse para poder ser salvos. Y se les dieron las condiciones para huir cuando todo el sistema resultara destruido. Una vez más, vemos que el pastor A.T. Jones utiliza esta metodología muy interesante, obviamente siendo guiado por el Señor para este estudio, de cómo todas las cosas que sucedieron en el pasado se tienen que volver a cumplir, ¿no es cierto? De cómo esa analogía entre Roma y la bestia se estaba cumpliendo en Estados Unidos con Estados Unidos y la imagen de la bestia. Y ahora de cómo en una iglesia que el Señor tenía en esta tierra cuando entró en apostasía, era necesario predicar un mensaje para salir en medio de ella, para alcanzar la salvación, y cómo debía actuar cuando el sistema por completo resultara destruido. Exactamente lo mismo es lo que el Señor había o menciona a través del mensaje del tercer ángel que se tiene que predicar, ¿cierto? Un mensaje para las personas que estén dispuestas a salir, a apartarse, a separarse de este sistema apóstata compuesto por muchas iglesias para que de esa manera se pueda alcanzar la salvación y para que de esa manera sepamos cómo hemos de proceder cuando las señales respecto a la destrucción inminente sean cada vez más visibles y se cumplan al pie de la letra como todo se ha cumplido. La predicación del Evangelio se extendió de ese modo, pero estas profecías afirman, ya está en acción el misterio de la iniquidad. De entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. En Romanos 1:8 leemos que la fe genuina de la iglesia en Roma se divulgó por todo el mundo, lo que permitió que más tarde, cuando tomó el camino de la apostasía, su fama se conociera igualmente en todo el mundo. La iglesia apóstata se opuso al sábado del Señor y se determinó a destruirlo, poniendo en su lugar un sábado falso, pero no pudo hacerlo por ella misma. ¿Qué tuvo que hacer? Juntarse con César. La iglesia apóstata, a fin de deshacerse del sábado del Señor, procedió de la misma forma en que lo había hecho la nación judía para desechar a Cristo, el Señor del sábado. Eso la convirtió en el misterio, Babilonia la Grande. Esto es lo siguiente que se dice de ella. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tal es la iglesia de Roma. Más tarde vino la Reforma. Mediante Lutero y otros después de él, Dios llamó a la gente a salir de Roma. Pero siguiendo el ejemplo de su madre, cada una de esas iglesias acabó juntándose con César toda vez que tenía la ocasión de hacerlo, con excepción de la iglesia bautista en Roche Island. En ese momento, claro está, ¿no es cierto? Todo el resto se unieron con César según el ejemplo de su madre, constituyéndose así en sus hijas.
Se levantó entonces la nueva república y mediante su total separación entre la Iglesia y el Estado, estableció un nuevo orden de cosas que es precisamente el orden que el Señor prescribe para el gobierno. Es decir, el surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica surgió bajo la prescripción del orden que el Señor quiere para un gobierno, es decir, que la Iglesia y el Estado estén completamente distanciados. Así surgió aquella nación. Así surgió la iglesia o la religión dentro de esta nación. Así, mediante sus principios fundacionales y gubernamentales, es decir, cuando fue fundada, esta nación repudió cualquier tipo de unión entre la iglesia y el Estado. Se mantuvo así hasta 1892. Pero en ese año, las profesas iglesias protestantes de los Estados Unidos siguieron el ejemplo de la apostasía original de la iglesia romana, y a fin de deshacerse del sábado del Señor y exaltar en su lugar el falso sábado, esas iglesias se unieron al poder terrenal, al reino de los hombres, a César. Volvieron sus espaldas al Señor, lo abandonaron y se juntaron con otro. Dejaron el poder de Dios y pusieron su confianza en el poder de los hombres y en el gobierno terrenal. Estas profesas iglesias protestantes de Estados Unidos han dado la espalda al Señor y se han juntado con César, tan ciertamente como lo hizo antes que ellas la iglesia judía y la iglesia romana, y por las mismas razones y con el mismo propósito. ¿Qué viene después? Eso las hace hijas de Babilonia. Tan ciertamente como la primera gran apostasía convirtió a Roma en Babilonia la madre. Incluso lo ha llegado a reconocer explícitamente. La Iglesia Católica, la madre de todas nosotras, y la Iglesia Protestante Episcopal, la hija bella de una bella madre, según sus propios lineamientos. Es lo que publicó una importante revista presbiteriana, según un artículo escrito por un doctor en divinidad hace ya algún tiempo, y nadie entre ellos lo ha negado jamás, hasta donde he sido capaz de leer u oír. Ellos lo afirman y es cierto. Hasta ahora esas iglesias no se habían unido con los poderes de la tierra. Transitaban multitud de malos caminos, estaban haciendo muchas cosas que no armonizaban con el Evangelio, se habían separado de Cristo, pero una esposa puede abandonar a su marido sin juntarse con otro hombre, en cuyo caso cabe aún la esperanza de que regrese. Pero una vez que se ha juntado con otro hombre, ¿qué esperanza queda? Se fue para siempre. En otras palabras, aquellas iglesias ya habían venido caminando por el sendero de la iniquidad, pero todavía no habían llegado al punto máximo, no habían llegado al clímax de la maldad, no habían llegado a aquella cúspide sin retorno. Ahora, ¿qué pasa cuando se llega a aquella cúspide? Ya lo hemos visto en todos los ejemplos que hemos estudiado esta noche, es un punto de no retorno. ¿Cuál representa el punto de no retorno para que estos grupos, estas iglesias, den un paso hacia adelante en el cual no pueden ni quieren volver? La unión de la iglesia con el Estado, ¿cierto? Es ciertamente adúltera, no se la puede recuperar. Aunque se había separado de Cristo, no obstante, no se habían juntado con otro hasta 1892. Entonces lo hicieron deliberadamente al unirse con el gobierno de los Estados Unidos y al echar mano del poder de esta nación. La convirtieron en su esposo. Dependieron de él como fuente de auxilio en lugar del Señor. Es decir, igual que la iglesia judía, dijeron, no tenemos otro rey sino el César. ¿No son acaso esas iglesias tan ciertamente apóstatas como la propia iglesia papal cuando hizo lo mismo? Podemos decirlo en estos días, ¿no es toda iglesia que se une con el Estado tan ciertamente apóstata como la iglesia papal cuando hizo lo mismo? La respuesta es por supuesto que sí, hace parte de Babilonia. ¿Acaso no se ha completado Babilonia la madre y las hijas? ¿De quién es madre? Madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, dice Apocalipsis 17, 4 y 5. Por lo tanto, son sus hijas, tal como ellas mismas han afirmado, y ninguna de ellas ha negado. ¿Qué puede venir a continuación?
Después de esto, dice la Biblia, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Bueno, estamos viendo cómo estos versículos son unos versículos integradores respecto a lo que hemos estudiado a través de toda la lectura en esta noche. Podemos ver cómo todo calza, cómo todo cuadra, cómo todo se acopla, cómo todo está sucediendo en función a lo que había sido profetizado, cómo las naciones, y en especial los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto?, dieron la espalda a sus principios fundacionales, como la iglesia que surgió en ese país, en principio como una iglesia libre que venía huyendo del papado desde Europa, apostató de la verdad, se unió con el Estado después de 1892, ¿no es cierto? Y en esa circunstancia, este mensaje, el mensaje del cuarto ángel, el mensaje de Apocalipsis 18, es el único mensaje que puede ser proclamado y que debe ser proclamado juntamente, bueno, juntamente no, hace parte del mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Observad la séptima plaga, dice el pastor Ratty Jones. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía, ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, es decir, para recibir las plagas. Por lo tanto, ¿dónde estamos en ese proceso? ¿Qué ha de sobrevenir a Babilonia? Los juicios de Dios es la respuesta, las plagas. Según las propias palabras del mensaje, lo siguiente son las 7 últimas plagas, una vez cumplida nuestra obra asignada, la obra del predicar el mensaje del tercer ángel, la obra del fuerte pregón. En consecuencia con el devenir de la historia y según la forma en que Dios actúa con las naciones, la nuestra, hablando el pastor A.T. Jones de los Estados Unidos de Norteamérica, está hoy exactamente allí donde estuvieron las naciones precedentes en el mundo cuando dieron la espalda a Dios y se determinaron a no buscarlo ya más. Sabemos qué le sucedió. La ruina acecha a esta nación tan ciertamente como sobrevino a todas aquellas naciones, y la influencia de esta nación se extiende a todo el mundo. Es decir, en otras palabras, después de estos pasos que se han dado en los Estados Unidos de Norteamérica desde 1892 y en adelante, la ruina está asegurada para los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, al venir la ruina sobre esta nación, lo hará igualmente sobre todo el mundo, siendo que esas iglesias que debían invitar a la gente y a las naciones a que buscaran al Señor han seguido el ejemplo de la apostasía, abandonando al Señor y enseñando a las personas a que dependan del poder terrenal. ¿Qué utilidad tienen estas iglesias en el mundo? Ninguna. Ninguna denominación, ninguna iglesia que acepte el poder de Roma, que haya seguido sus pasos, que esté actuando en unión con el Estado, tiene razón de ser en el mundo. Ninguna tiene una utilidad. ¿A qué están abocadas entonces estas iglesias? Están abocadas únicamente a la destrucción mediante los juicios de Dios. Es decir, ellas también serán partícipes de recibir las plagas, ¿no es cierto? Pero hay en ellas personas del pueblo de Dios y antes de la caída y ruina final,
los llamará a que salgan de ellas. Perdón. Hay en ella personas del pueblo de Dios y antes de la caída y ruina finales los llamará a que salgan de ellas. Tal es el llamado del mensaje del tercer ángel o fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. ¿En qué punto estamos entonces, hermanos? En el fuerte pregón. Por lo tanto, que se oiga esa voz poderosa. Bueno, este es un mensaje, mis queridos hermanos, que nosotros debemos estar predicando a voz en cuello, ¿no es cierto? A todas aquellas personas sinceras que forman parte de estas iglesias caídas. Ahora, nosotros de una forma especial, a pesar de que cada uno tenemos una experiencia diferente, la gran mayoría de nosotros eh, tenemos, digamos, nexos o tuvimos, mejor, nexos con el adventismo denominacional. Y bueno, las características cumplen, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros hemos mencionado anterioridad se ha hecho una realidad en la denominación adventista. Es una denominación que, como denominación, ha perdido su utilidad en el mundo, ¿cierto? Que se ha unido al Estado, que ha apostatado de aquella verdad que fue entregada por el Señor para este tiempo específico. Y este mensaje es un mensaje que nosotros también hemos de compartir con las personas, aquellos que hasta hace no mucho tiempo llamamos hermanos y que continúan en estas iglesias caídas, ¿cierto? Un mensaje a salir de ella, a apartarse, a no tocar lo inmundo, ¿cierto? Para que podamos ser recibidos por el Señor como hijos, porque esa es su promesa. Ese, dice el mensaje del pastor Ate Jones, ese es el fuerte pregón. Ese es la voz poderosa que tiene que oír el mundo hoy. Así, esta noche, así, esta noche aparecen marcadas tres líneas distintas ante nosotros, tan nítidas como las de la noche, que nos llevan inevitablemente y al pie de la letra al mensaje del tercer ángel. Leeré un pasaje que se corresponde perfectamente con el que leímos anoche. Cuando el pueblo de Dios humille su alma ante Él, buscando individualmente el Espíritu Santo de todo corazón, se oirá de labios humanos un testimonio como el que presentan las Escrituras. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Es decir, cuando el pueblo de Dios se humilla al Señor y busque individualmente y de corazón al Espíritu Santo, de sus labios se escuchará el mensaje del tercer ángel. Leeré ahora el otro pasaje, el que se corresponde con este. Jesús desea conceder la dotación celestial a su pueblo en gran abundancia. ¿Cuál es esa dotación especial? ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es la dotación especial que el Señor y Cristo nos desean conceder? El Espíritu Espíritu Santo. Santo para el Por fuerte supuesto que pregón. sí, el Espíritu Santo para llevar a cabo este mensaje, la proclamación de este mensaje. Jesús desea conceder la dotación celestial a su pueblo en gran abundancia. Desea concedernos el Espíritu Santo. Están ascendiendo a Dios continuamente oraciones pidiendo el cumplimiento de la promesa y no se pierde ni una de las peticiones elevadas con fe. Oraciones ascendiendo continuamente. ¿Están las vuestras en ellas? Preguntó el pastor Ate Jones. Cristo ascendió a lo alto. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando tras la ascensión de Cristo descendió el Espíritu según estaba prometido, como viento poderoso que llenó totalmente el sitio donde se encontraban reunidos los discípulos, ¿cuál fue su efecto? Miles se convirtieron en un día. Ha sido nuestra enseñanza y anhelo que descienda un ángel del cielo a fin de que la tierra sea alumbrada por su gloria. Entonces veremos una cosecha de almas similar a la que hubo en el día del Pentecostés. Pero ese ángel no trae un mensaje dulce y suave, sino palabras calculadas para remover los corazones hasta lo profundo. Se presenta a ese ángel clamando con el poder y a gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia,
se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Como agentes humanos, estamos dispuestos a cooperar con los instrumentos divinos en la proclamación del mensaje de ese ángel poderoso que ilumina la tierra con su gloria. ¿En qué punto estamos? En el fuerte pregón del tercer ángel. Ese mensaje ha de llamar a los que son pueblo de Dios a que salgan de Babilonia. El mensaje del fuerte pregón del tercer ángel ha de llamar a los que son del pueblo de Dios a que salgan de Babilonia y debemos pronunciarlo de esa forma tan clara y tan certera. El pueblo de Dios no puede continuar en Babilonia, ha de salir de ella. Lo da un ángel que desciende con gran poder. No nos emplaza eso cara a cara frente a la necesidad que tenemos de ser revestidos del poder celestial que trae el Espíritu Santo. ¿No es ese el punto en el que estamos? Bien, pues mantengámonos en él, hermanos. Perseveremos pidiendo ese poder y perseveremos pidiendo ese poder y dependamos solo de él cuando venga. En ese punto nos encontramos. Iniciando el capítulo, el miércoles anterior leíamos, ya los acontecimientos proféticos se han cumplido. No podemos titubear al respecto, la imagen de la bestia ha sido cumplida, ha sido formada, ¿no es cierto? Y según el mensaje del tercer ángel y los otros pasajes del libro de Apocalipsis y de la Biblia en general, solamente falta que puedan venir las plagas. Posteriormente nosotros cumplamos con la misión que se nos ha encomendado, que es la predicación del mensaje del tercer ángel y el fuerte pregón, ¿cierto? En este punto nos encontramos. ¿Qué se hace esencial? La unción del Espíritu Santo, reclamar aquella promesa que es la dotación que el Señor ha prometido para nosotros hoy. Esa dotación está deseando poder ser repartida con abundancia sobre los hijos fieles. Pero como decía el pastor Atellós la parte final del llamado del mensaje en aquella noche, debemos preguntarnos, ¿estamos orando juntamente con las otras almas fieles para recibir esta dotación que nos ha sido prometida? ¿Estamos orando de una forma incansable para recibir el Espíritu Santo y nos capacite para formar parte del fuerte pregón? Es lo único que falta para que las plagas puedan ser derramadas sobre aquellos que han pisoteado el nombre del Señor, que han recibido la marca de la bestia y que han adorado la imagen. Tenemos un mensaje que proclamar. Hay almas fieles, hay almas fieles en aquellas iglesias caídas que necesitan escuchar el mensaje, salid de ella, pueblo mío. Ese es el fuerte pregón. Hermanos, quisiera terminar con esta frase, que se oiga esa voz poderosa del Señor a través de nosotros como instrumentos humanos. Que el Señor nos bendiga. Muy bien. Quisiera saber si hay algún comentario o alguien que quisiera mencionar algo antes de finalizar el estudio que hemos realizado en esta hora. Bueno, hermano Carlos Andrés, le damos la gloria y la honra al Señor porque este mensaje quedó para nosotros y a pesar de que el pastor Atellón, pues sabemos que él entra en apostasía, fue un hombre muy fervoroso y supo dar este mensaje tan importante. Disculpe, me entró una... como siempre he dicho, estamos en la recta final, como nos lo ha comentado el hermano Carlos, dándonos los informes mes a mes de todos los avances y debemos de tener ese mismo fervor que tuvo el pastor Atellón, de estar ahora aún levantando más la voz que él, como él la levantó, más fuerte todavía, porque nosotros estamos viendo ya el cumplimiento de esto, está allá a la vuelta de la esquina. Entonces, pues no, solo queda decir que el Señor nos ayude, nos dé mucha fortaleza, podamos alzar la voz potente, como
el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, y la tierra va a ser iluminada con su gloria. Sabemos que Dios siempre ha enviado una advertencia primero, y esa advertencia nosotros la tenemos que estar dando ahora ya con voz potente. Entonces, debemos de pedirle al Señor que nos dé abundancia del Espíritu Santo para poder que sigamos dando este mensaje tan importante al mundo. Muchas gracias, hermano Carlos Andrés, por compartirnos la lectura de este libro, que es maravilloso y que todos debemos de repasar y repasar y pedirle al Señor que nos dé la valentía necesaria para nosotros seguir predicando, dando la advertencia final. Gracias, hermano. Muy bien, hermana Ángela, muchas gracias. Hijo, bueno, yo, gracias a Dios, porque esta noche he disfrutado tanto de este mensaje. He hecho de cuenta que es la primera vez que lo estudio y me siento feliz porque para la gloria de Dios y por su gracia estamos dentro de este mensaje. Nos vemos identificados aquí con el pueblo de Dios que alza la voz y que vive para este tiempo que el Señor lo ha traído. Y también tú lo acabas de decir, el pastor A.T. Jones, que no fue inspirado, sino iluminado por el Espíritu Santo, presentó a las iglesias caídas, a las iglesias protestantes de su tiempo, como iglesias que ya no tenían su papel en este mundo, como iglesias, que eran ya las hijas, las bellas hijas de una bella madre. Y él en su momento estaba escribiendo y pertenecía a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Conferencia General, en este momento él la exceptuó porque la iglesia era fiel, no había entrado en apostasía. Pero ahora todas las características que A.T. Jones da para identificar una iglesia caída por haberse unido al Estado y haber abandonado la fe y haber caído en apostasía, todas, sin ninguna excepción, se cumplen en la denominación adventista. Pero hacemos la claridad, como la hizo A.T. Jones para las iglesias de su época. En esas iglesias todavía queda pueblo de Dios. Y en la denominación adventista queda pueblo de Dios. Y hoy, hijo, que tú has presentado este tema, me viene a la memoria aquella experiencia que vivimos cuando, para la gloria de Dios, yo conocí el mensaje del tercer ángel. Y tuve contigo más de 100 peleas, tú defendiendo la corporación adventista, defendiendo a Bullón, a Bor, a todos, y yo alzando la voz del mensaje del tercer ángel. Un día llegué a la conclusión que no valía la pena más y quizás presentar argumentos era amontonar obstáculos y decidí no insistir más. Pero el Espíritu de Dios obró con su poder y para honra y gloria de Dios, hoy estás aquí con nosotros para su gloria y alabanza. Amén. Amén. Gloria al Señor. Asimismo, hermanos, asimismo, hay personas allá todavía que están esperando que insistamos, que oremos, que ayunemos y que les mostremos la verdad, especialmente viviéndola. Y eso a nosotros nos motiva para seguir adelante, preparando los temas, presentándolos y viviendo este mensaje que se ha convertido en el pan de cada día para la gloria de Dios. Ya no tenemos que dar otra cosa. Lo único que tenemos es el mensaje del tercer ángel como está escrito. Así que en esta noche yo le doy la gloria a Dios, la honra a Dios y hermanos, a los que están conectados, a los que nos van a escuchar.
Perseveremos en este mensaje, hermanos, que es lo único que tenemos para dar en este mundo. Muchas gracias. Hermano Carlos Andrés, otro pequeño comentario que quería hacer. Yo hace días estuve hablando con un católico muy ferviente, pero muy ferviente y muy preparado, muy estudiado. Me decía que nosotros, que todas las religiones debían de volver a llegar a Roma porque ella era la madre de todas ellas, que ellas habían salido de allá, del seno de la Iglesia Católica y que todos nosotros debíamos de regresar allá. Y realmente eso se ha cumplido. Hemos visto que se ha cumplido, solo queda un puñadito, un pequeño remanente que levanta la voz, denuncia a la gran ramera y a todas sus hijas. Y él con orgullo me decía eso, que nosotros debíamos de llegar, que nosotros nos alejamos de la verdadera, de la que existió desde un principio. Entonces, ellos están orgullosos porque ellos son la madre y por eso la Biblia lo dice muy claro. Pero ¿la madre de qué? La madre de las rameras, la gran ramera. Gracias, hermano. Muy bien, hermana Ángela, muchas gracias. Vamos a finalizar eh, este espacio que el Señor nos ha otorgado, nos ha regalado, en el que hemos podido juntos, todos, aprender humildemente a los pies del Señor y a través de la obra del Espíritu Santo, con una oración, así como hemos iniciado. Así que voy a pedirle el favor a mi papá que podamos orar, que pueda dirigirnos en oración, colocándonos de rodillas para presentarnos delante de la divinidad. Bendito Padre Celestial, suya es, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, el poder, Señor, por toda la eternidad. A usted agradecido, Señor, por su misericordia, por la justicia de Cristo y porque hoy podemos decir que su palabra tiene poder, que el Espíritu Santo ha intercedido por nosotros con gemidos indecibles, hasta el punto de convencernos de la verdad, guiarnos a toda la verdad, al arrepentimiento y reconocer en Cristo y en sus méritos y en su justicia el único medio de salvación. Padre, gracias porque usted ha tenido misericordia de su pueblo que estaba en apostasía. Usted, Señor, nos sacó con brazo extendido, con mano poderosa de la esclavitud donde estábamos. Por eso le damos gratitud, alabanza, honra, gloria. Y estamos altamente agradecidos, Señor, por tener este alto honor de poder espaciarnos en este mensaje. Gracias porque usted ha provisto a los hermanos sus dones, los recursos, los medios, los talentos, el tiempo para poder estudiar de esta manera. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por habernos tenido paciencia. Oramos, Señor, porque queremos que usted, por favor, nos conserve esa fe que nos ha dado. Queremos, Señor, que nos ayude a prepararnos. Queremos formar parte de ese pueblo que da el fuerte pregón y el mensaje del tercer ángel. Suplicamos, Señor, para que el Espíritu Santo obre con todo poder en nosotros, convenciéndonos de pecado, guiándonos al arrepentimiento sincero para apartarnos del mal, para aborrecer lo malo y amar la verdad, amar la salvación de las almas. Señor, gracias porque usted nos tiene aquí y ahora, en este tiempo que nos ha llamado, en el tiempo del mensaje del tercer ángel y del fuerte pregón. Todo está dicho, Señor. Las evidencias de la historia nos muestran el cumplimiento profético. Por eso pedimos, Señor, rogamos por aquellos sinceros, honestos que están en las iglesias caídas y especialmente los que están ahí en Babilonia,
dentro de esa denominación llamada la hija bella de su bella madre, la denominación adventista. Oramos porque allí quedan todavía personas que usted las identifica como su pueblo. Ellas tienen que escuchar el mensaje que les vamos a dar, que les estamos dando. Con su poder, Señor, ellas tienen que salir de allá, venir al verdadero remanente y, Señor, formar parte de este redil que usted está preparando. A mis hermanos que hoy han estado conectados y a los que van a escuchar a través del YouTube, le pido que los bendiga, que nos fortalezca, nos anime, que podamos ser de un espíritu fervoroso, que amemos la verdad cada día, la oración, la gratitud, que veamos en cada persona un candidato para el reino de los cielos. Que pensemos, Señor, que pronto será demasiado tarde. Hay muchas personas entrampadas. Por favor, bendíganos, ayúdenos a quienes están desanimados, a los que están enfermos. Bendígales, Señor, ayúdelos. Especialmente a mi hermanita Zoraida para que ella pueda, si es su voluntad, arreglar sus cuentas con usted, Señor, hacer un firme propósito de apartarse de todo mal hábito y que usted pueda obrar, Señor, en ella el poder para obedecerle. Asimismo, a cada uno de mis hermanos, a los amigos que van a escuchar, a los hermanos que están en otros países siguiendo estos programas, estos estudios, donde quiera que estén, en Colombia, en México, en España, en Centroamérica, en Sudamérica. Bendígale, Señor. Gracias porque ellos han estado ahora con nosotros. Usted los ha traído. Ya estamos cerca de los 2000 suscriptores de este canal para su gloria y su honra. Estamos cerca, Señor, de completar los 8 años donde usted ha dirigido este ministerio para su gloria y honor. Así que, Señor, todo lo depositamos en sus manos, todo lo debemos a usted y suplicamos su divina dirección de aquí en adelante. Gracias por Carlos Andrés, por cada predicador de ese ministerio y oramos, Señor, para que este tema del viernes a la puesta del sol que trae el hermano David venga con poder y que él sea bautizado también con el poder del Espíritu Santo para seguir alzando la voz y advertir, Señor, sobre la apostasía. Oramos, Señor, y nos dejamos, nos abandonamos en sus tiernas manos de amor para que nos dé un sueño tranquilo, un sueño profundo, para que nos permita descansar y despertar para seguir, Señor, en la lucha diaria, en el puesto del deber como verdaderos atalayas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis queridos hermanos, tengan todos una feliz noche. El Señor les bendiga. Amén. Señor lo bendiga, hermano Andrés. Señor los bendiga a todos. Agradecemos a Carlos Andrés, a los hermanos que estuvieron con nosotros. Muchas gracias. Dios les bendiga. A los hermanos que nos escucharán en YouTube, Dios los bendiga igualmente. Volvemos el próximo miércoles con este mismo tema del mensaje del tercer ángel. Y con la ayuda de Dios, que pasen una buena noche. Dios los bendiga. Amén. Buenas noches para todos.